El relato de un buen caballero. Harold Baxt. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. El relato de un buen caballero. En los caóticos años que siguieron al cataclismo, cuando los aterrorizados habitantes de Sac-Tzarot huyeron de su amada pero diezmada ciudad, vivía entre ellos cierto semielfo llamado Ar el Viento Agostador, quien se dedicó a deambular por el mundo con un inmenso libro negro cargado sobre su espalda encorvada, mientras los demás buscaban solo un lugar donde refugiarse. Aún sin tan peculiar carga, que transportaba con una correa de cuero echada al hombro, Arel resultaba un tipo raro incluso comparado con otros semielfos. Aunque de constitución alta y esbelta, cabello rubio, piel pálida y ojos azules, parecía no estar interesado lo más mínimo en su apariencia y era evidente el desaliño de su persona. Los zapatos los llevaba desabrochados a menudo, los fondillos de la camisa asomaban fuera de los pantalones y su cabello estaba por lo general revuelto y enmarañado. Era corriente que pasara varios días sin afeitares, de modo que el fino y rubio vello facial le cubría las mejillas como una suave pelusilla. Por añadidura, llevaba unas gafas de cristales gruesos y montura metálica. Todo esto, sin embargo, tenía una sencilla explicación. Arel era, según sus propias palabras, un estudioso. Más concretamente, era uno de los muchos folcloristas itinerantes que aparecieron en Kryn a raíz del cataclismo y que recopilaban tradiciones, leyendas y costumbres populares. El cataclismo amenaza con borrar nuestro rico pasado, explicaba con su voz suave pero entusiasta a cualquiera que le prestara unos minutos de atención. Y, si la paz vuelve alguna vez a Kryn, querremos saber cuáles eran nuestras tradiciones antes de que sobreviniera la destrucción. Pero este no es el momento de hacerlo. Era la brusca respuesta que recibía a menudo de algún viajero que huía con todas sus posesiones cargadas en un carro o incluso sobre sus espaldas y por lo general con la familia a remolque. Oh, sí. Es precisamente el momento indicado, contestaba el semielfo. Antes de que muchas cosas se olviden a causa de los acontecimientos actuales. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Solía ser la respuesta que le daban mientras los refugiados reanudaban la marcha hacia otro rincón de Kryn más seguro. Sin desanimarse, el semielfo continuaba su recorrido a través de valles umbrosos, campos soleados y bosques sombríos. De vez en cuando hacía un alto en alguna posada que había salido indemne de la catástrofe, pasaba por campos de refugiados e incluso acompañaba a ejércitos en marcha. Y en todo momento preguntaba a la gente con la que se encontraba y si él o ella sabía alguna historia para recopilarla en su gran libro negro. Con el tiempo, Arel llegó a la conclusión de que sus pesquisas solían tener mejores resultados con las personas mayores y, desde luego, cuanto más ancianas mejor. Además de que había más posibilidades de que esta clase de gente mayor recordara uno o dos historias, también se sentían más inclinadas a relatarlas. Quizás se debía a que acogieran con agrado la oportunidad de hacer un alto durante un rato para evocar recuerdos. O tal vez porque no tenían mucho con que contribuir al futuro de Kryn, pero sí a su pasado. Fuera por el motivo que fuese, Arel no tardó mucho en buscar exclusivamente a estas personas mayores, y su libro empezó a llenarse poco a poco de historias anteriores al cataclismo, cuando en Kryn se había vivido lo que él llamaba la Edad de Oro. Ponía a cada historia un título apropiado y acreditaba la fuente de información añadiendo a continuación, según relato de Henrik Valle Helen, un enano panadero, o, según relato de Frick Fresno Caído, un humano leñador, y así sucesivamente. A menudo la gente le preguntaba a Arel cuál era su historia preferida, pero él se limitaba a contestar con la objetividad profesional de un científico: me gustan todas. Ocurrió en un día de primavera particularmente hermoso, un día en que toda la naturaleza parecía gozosa y ajena a los trastornos políticos desatados a kilómetros de distancia.
Arel cruzaba el terreno herboso y cuajado de florecillas de un valle cuando divisó a un caballero arrodillado en la base de la pared de una cañada. Por un golpe de suerte, el caballero era anciano. Perfecto, musitó el semielfo mientras encaminaba despacio hacia el hombre y se detenía a unos cuantos pasos de él. Al principio, el viejo caballero no pareció percatarse de que tenía un espectador y continuó de rodillas, con la cabeza inclinada en lo que podría ser un gesto de profunda meditación o tal vez porque estuviera elevando una plegaria respetuosa a los recientemente desaparecidos dioses de Kree. A espaldas del anciano había un saliente en la pared, más bien una cueva que al parecer era su modesto, si bien temporal, refugio. No hay que olvidar que la orden de los caballeros de Solamnia se había desmoronado y había caído en desgracia a raíz del cataclismo, y sus escasos miembros supervivientes se habían dispersado por los 4 puntos cardinales. A juicio de Arel, tales sucesos debían de haber tenido una gran repercusión en este hombre y quizá lo habían hecho envejecer antes de tiempo, ya que tenía el rostro consumido y macilento. Su cabello estaba encanecido por completo a pesar de ser espeso, y las manos enlazadas antes sí eran sarmentosas, casi artríticas. Con todo, todavía era patente en el hombre mucho del orgullo de la antigua grandeza de su orden. Vestía armadura completa, una espada enorme pendía de su costado y el yelmo sin visor y el escudo yacían en una cercana roca plana. A pesar de estar arrodillado se advertía que era muy alto. Pero lo que más impresionó al semielfo fue el espeso bigote que lucía, un mostacho blanco y tan largo que las puntas retorcidas casi rozaban el suelo al estar en aquella postura postrada. Aquel bigote guardaba mucho orgullo, se dijo para sí Arel mientras esperaba paciente a que el caballero terminara lo que fuera que estuviese haciendo. El folclorista itinerante estaba convencido de que su presencia no había sido advertida hasta el momento y por tanto lo cogió desprevenido que el caballero se dirigiera a él con una voz profunda y cansada, sin levantar la cabeza ni mover un solo músculo. ¿Qué deseas? Oh. Lo siento, dijo el semielfo al tiempo que adelantaba un paso, con la espalda encorvada como si hiciera una reverencia, aunque la verdad es que se inclinaba por el peso del voluminoso libro. No quería interrumpir nada, pero me gustaría hablar contigo si has acabado ya. Estoy meditado. Sí, ya lo veo. Pero quizá podrías reanudar la meditación dentro de un rato, sugirió Arel. Esto no nos llevaría mucho tiempo. El viejo caballero soltó un hondo suspiro. A decir verdad, no has interrumpido gran cosa, dijo, mientras abandonaba la rígida postura penitente. Ya no tengo la concentración de antaño. ¿Entonces podemos charlar? El caballero se incorporó poco a poco, aunque resultaba evidente el esfuerzo que le costaba. Allí. He llegado a un punto en que ya no sé distinguir si lo que cruje es mi armadura o son mis huesos. Creo que esta vez ha sido la armadura, aseguró Arel con una sonrisa. Ahora que el caballero se había incorporado, se hizo patente que, en efecto, era un hombre muy alto, tanto como el semielfo, que era un tipo muy espigado cuando no transportaba su libro. Cuando el caballero se volvió de cara a él, a Arel se le puso piel de gallina al fijarse en el brillante peto de la armadura, en cuyo centro aparecía grabada una rosa, el famoso símbolo de su orden. Por otro lado, no me apetece mucho hablar, dijo el caballero con gesto ceñudo. Pasó ante el semielfo y tomó asiento en una roca, recostó la espalda en otra piedra y dirigió una mirada límpida al cielo azul y las nubes blancas que asomaban entre las paredes del valle. Soy un hombre de acción, no de palabras. Lo comprendo, respondió Arel. Pero a mi entender te encuentras en un momento, digamos en un paréntesis entre acción y acción. El asunto es que soy un folclorista. Arel viento agostador. Sí, en efecto. ¿Has oído hablar de mí? Me siento halagado. El caballero observó con los ojos entrecerrados a aquel hombre larguirucho y rubio que cargaba un libro enorme a la espalda. En verdad eres un tipo rato, comentó. En el mundo tiene que haber de todo, replicó el semielfo,
esbozando otra vez una sonrisa. Sea como sea, saber por qué estoy aquí. No me apetece hablar. Oh, debes hacer un esfuerzo. Un caballero como tú debe de conocer un montón de historias de actos heroicos y valentía. Fíjate que esta puede ser una de las pocas oportunidades que se te presenten de dar testimonio de tu orden antes de que el mundo la olvide. Al principio, el caballero se mostró indiferente. Pero después, a despecho de sí mismo, asumió una expresión reflexiva mientras se daba suaves tirones de la punta del bigote. Tal vez, pensándolo bien, dijo despacio. Sí, piénsalo bien. Lo animó el semielfo a la vez que se dirigía a otra roca más pequeña y tomaba asiento en ella de manera que sus huesudas rodillas quedaban, dobladas a la altura del pecho. Eres un tipo muy insistente, dijo el caballero, arqueando una ceja con un gesto imperioso. Un folclorista tiene que serlo en los tiempos que corren, se justificó Arel. Bien, lo primero es lo primero, ¿cómo te llamas? Warrex, repuso el caballero, cada vez más interesado. Incluso se apartó de la piedra en la que se recostaba y se sentó erguido. Barrin Warrex. ¿Warrex se escribe con V o con W? Con W. Bien. Veamos, ¿qué vas a contarme? Apuesto que una historia de batallas épicas, castillos asediados, o misiones heroicas. No, respondió el caballero con gesto pensativo mientras se tiraba otra vez el largo mostacho. No, creo que no, no. Entonces tal vez ser el relato de una lucha cruenta con un minotauro o un duelo con un feroz ogro. No, no, tampoco, aunque he participado en esa clase de combates. En tal caso, debes contarlo. La gente querrá leer algún día esas aventuras caballerescas. Por favor. Instó con brusquedad Barrin, cuyos viejos ojos opacos centellearon coléricos. No me prestaré a esto a menos que estés dispuesto a escuchar la historia que deseo relatar. Por supuesto, se apresuró a aceptar Arel, adoptando una expresión contrita. Perdóname. Eso es precisamente lo que quiero que hagas. Para un caballero de Solamnia, al menos para este viejo caballero de Solamnia, hay algo que es más importante, mucho más importante que la valentía, el deber y el honor. ¿Más importante? Caramba, ¿y qué es? El amor. ¿Me vas a contar una historia de amor? Bueno, también es algo interesante, opinó el semielfo mientras movía la cabeza en un gesto de aquiescencia y mojaba la pluma en el tintero. Un relato de caballerosidad. Yo no he dicho caballerosidad, lo interrumpió Barrin con rudeza. Disculpa, supuse que, pues deja de suponer, ¿quieres? Esta es una historia que me contaron cuando era aún un niño, mucho antes de que pensara siquiera que me convertiría en caballero. Y aunque son muchas las cosas que me han ocurrido desde entonces, esta historia me ha acompañado a lo largo de los años. Ni que decir tiene que en la actualidad conmueve mi corazón más que nunca. El semielfo garabateaba ya en su libro con rapidez. Más que nunca. Repitió mientras escribía. Barrin Warrex se recostó de nuevo en la piedra y asumió una actitud más reposada. Se refiere a los dos árboles entrelazados del bosque de Waidet. ¿Los árboles entrelazados? Lo interrumpió Arel, levantando la nariz del libro al tiempo que empujaba con el índice las gafas que se habían deslizado nariz abajo. He oído hablar de ellos. ¿Sabes su historia? Así es, confirmó Warrex, que hacía un esfuerzo evidente por mantener la calma. Y eso es, mi locuaz amigo, lo que pienso contarte, siempre y cuando me des la oportunidad de hacerlo si permaneces callado un rato. Disculpa, es que es justamente la clase de historia que busco. Los árboles entrelazados, sí. Comienza, por favor. No diré una sola palabra más. El caballero dirigió a Arel una mirada incrédula. Sin embargo, tal como había prometido,
el miope semielfo guardó silencio y se limitó a inclinarse sobre su libro, con la pluma preparada. Satisfecho, Barrín recostó la cabeza en la piedra. Entonces su expresión sufrió un cambio notable, sus ojos parecieron quedar desenfocados, con una mirada remota, como si contemplaran algo ocurrido muchos años atrás. Ladeó la cabeza, como si escuchara una voz lejana en el tiempo, y, cuando habló, su voz parecía pertenecer a otra persona, en un pasado remoto. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era todavía joven, había un artesano tejedor llamado Aarón Tela de Rocío que vivía en una pequeña cabaña con techo de paja en las afueras de Gateway, donde las casas estaban separadas a tiro de piedra. Aarón era viudo y tenía una hija, Pétalo, considerada, si no la más hermosa, si una de las mujeres más bellas en kilómetros a la redonda. Pétalo era esbelta y delicada, sus ojos eran grandes y castaños y su cabello trigueño le llegaba hasta el estrecho talle. No es pues de extrañar que cuando Pétalo alcanzó la edad casadera llegaran hasta su puerta todos los jóvenes solteros que buscaban esposa. Los muchachos pasaban ante la cerca simulando que daban un paseo y entonces, por casualidad, reparaban en la joven que cuidaba del jardín y se paraban para charlar con ella. «Hola, qué rosas tan bonitas», decían, por ejemplo. Como es natural, Pétalo se sentía muy halagada ante tanta muestra de atención, dejaba los arreglos florales y empezaba a coquetear con los jóvenes, consiguiendo con ello alentar aún más a los muchachos. Aarón, que hasta el momento había sido el más afectuoso y feliz de los padres mientras Pétalo crecía, se tornó taciturno. Dejó de sonreír y rezongaba de manera continua por todo. En una palabra, se sentí celoso. La verdad es que al principio intentó enfocar la situación con complacencia. Al fin y al cabo, las atenciones que recibía su hija eran las correspondientes a una muchacha joven, hermosa y casadera, y Aarón intentó fingir que estaba preparado para afrontar esta circunstancia, pero no podía remediarlo. En el momento en que uno de los posibles pretendientes de Pétalo aparecía frente a la valla del jardín y lo saludaba con un «hola» y un ademán, Aarón se limitaba a responder con un gruñido o, lo que era más frecuente, hacía caso omiso del joven y se metía en la cabaña. «Mira, Aarón, no puedes frenar el curso de la naturaleza», le decían algunos vecinos. El tejedor los escuchaba con educación, pero solo porque además de ser sus vecinos eran también sus clientes. A decir verdad, le importaba un pimiento la naturaleza ni su curso ni sus opiniones. No soportaba la idea de que cualquier zagal enamoradizo se llevara a su única y preciosa hija. A sus ojos, Pétalo sería siempre la niñita que reía y chillaba feliz cuando la hacía brincar sobre sus rodillas. A la porra con todo. Decidió. Me da igual lo que pienses los demás. Me fastidia lo que está pasando. A partir de entonces cogió por costumbre espantar a los muchachos con un bastón nudoso que tenía al alcance de la mano en todo momento. «Largo de aquí», gritaba, a la vez que salía de la casa y corría hacia la cerca. Perplejo ante el ataque, el joven en cuestión se alejaba a todo correr y dejaba a Pétalo junto a la puerta de la valla. «Y di a esos patanes amitos tuyos que tampoco quiero verlos por aquí». Estas escenas causaban una gran turbación a Pétalo. «Papá, ¿por qué no pueden visitarme?», preguntaba, al borde de las lágrimas. «Ya soy mayor». «¿Por qué?». «¿Por qué no? Y ya está», replicaba Aarón con el rostro congestionado y los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el bastón. Luego se daba media vuelta y entraba en la casa. Pero ese «¿por qué no?», no era razón suficiente para Pétalo, que continuó alentando a sus pretendientes. Solo tenía que guiñar un ojo para atraerlos de nuevo como una flor fragante atrae a las abejas. No obstante, ninguno de los muchachos se atrevía a cruzar la cerca. Desde su telar, que casualmente era un artilugio ingenioso aunque bastante ruidoso que funcionaba por medio de varios pedales y manivelas, el taciturno tejedor miraba a través de la ventana y vigilaba el comportamiento de su hija.
y vio el efecto que surtía en sus admiradores, que cada vez que volvían más atrevidos y algunos incluso se aventuraban a abrir la puerta de la valla. Al parecer, amenazarlos con un bastón ya no servía para ahuyentarlos, tampoco es que importara mucho, pues Aarón empezaba a cansarse de tener que salir corriendo al jardín cada 2 por 3. Así que, finalmente, llegó a la conclusión de que solo podía hacerse una cosa: tendría que llevarse a Pétalo lejos de Gateway. Eso fue lo que hizo. Metió su telar y demás posesiones en una carreta, sentó a Pétalo en el pescante a su lado, y se pusieron en marcha, arrastrados por un cansado y viejo buey que le había prestado un amigo. Pétalo lanzó un hondo suspiro mientras agitaba la mano despidiéndose de todos sus pretendientes, que se alineaban al borde del camino, a la puerta de sus propias casas, para decirle adiós. Ellos respondieron con el mismo ademán y expresiones entristecidas. Aarón se llevó a Pétalo muy lejos. Dejaron atrás la calzada pavimentada y continuaron por una senda cuajada de matojos que los condujo hasta el bosque de Waidet. En este punto, Aarón tuvo que dejar atrás la mayor parte de sus posesiones, puesto que los árboles crecían tan juntos que no había espacio para continuar con la carreta. Tendrá que hacer varios viajes para recogerlo todo, pero por el momento se cargó varios bultos a la espalda, cogió de la mano a Pétalo y los dos se internaron en el sombrío bosque. Cuando llegaron lo bastante lejos, es decir, cuando el tejedor estaba demasiado exhausto para seguir adelante, soltó la carga en el suelo y anunció: «Aquí. Aquí será donde viviremos». En efecto, en aquel mismo punto boscoso fue donde Aarón construyó una nueva cabaña con troncos y techo de paja. Contaba con un cuarto pequeño para Pétalo, otro más grande para el tejedor y una habitación algo más espaciosa donde estaban la cocina, la mesa, las sillas y, por supuesto, el telar que había llevado hasta allí haciendo que lo arrastrara el buey antes de devolver el animal a su dueño. Convencido de que, por fin, tenía a su hija en un lugar donde ningún joven la encontraría o que, al menos estaba lo bastante lejos para desanimar a cualquier pretendiente, Aarón reanudó su trabajo en el telar. El estar instalado en medio del bosque de Waidet, que tenía fama de ser mágico, tenía sus inconvenientes, ya que Aarón se veía forzado a hacer largos viajes para visitar a sus clientes de Gateway. No obstante, valía la pena tales molestias a cambio de gozar de la paz de espíritu que le proporcionaba el saber que nadie le arrebataría a su hija. Por su parte, Pétalo estuvo llorando días y días. Quería regresar a Gateway. Quería que sus pretendientes la cortejaran. «Te acostumbrarás a vivir aquí», dijo Aarón. «Pronto todo volverá a ser igual que antes de que empezara esa estúpida situación». En efecto, los lloros de Pétalo cesaron, pero las cosas no volvieron a ser lo mismo. La muchacha se sentía sola y nunca sonreía ni se mostraba alegre. «¿Qué te ocurre?», inquirió con brusquedad Aarón un día, desde su asiento frente al telar, al fijarse en el rostro serio de su hija. «Mi compañía te bastó durante todos estos años». «Oh, padre». Pétalo esparcía fragantes agujas de pino en el suelo de la cabaña e hizo un alto en su trabajo. «Aún te quiero, pero, eres mi padre. Ha llegado el momento de que ame a otro, como a mi esposo». «Pamplinas», exclamó el tejedor a la vez que hacía un gesto desdeñoso con la mano. «Tendrás tiempo de sobra para eso cuando yo haya muerto. No hables así», protestó Pétalo, que tiró el resto de las agujas de pina y se acercó a su padre. «¿Que no hable cómo? Un día ya no estaré aquí y entonces podrás divertirte con todos los jovencitos que quieras». Sin añadir una palabra más, Aarón le dio la espalda a su hija y reanudó su trabajo en el telar. Las conversaciones giraban casi siempre en torno al mismo tema y acababan igual. La actitud de su padre le partía el corazón a la muchacha. Llegó el momento en que Pétalo dejó de sacar a colación el asunto que, dicho sea de paso, era lo que quería Aarón. Los días se hicieron rutinarios.
Aarón trabajaba en su telar de manera metódica y constante, y Pétalo cuidaba de la casa y el jardín. Apenas hablaban. La muchacha no perdió el aire de tristeza y el padre siguió sintiéndose inquieto a pesar de vivir apartados en el bosque. ¿Y si uno de esos golosos moscones le seguía el rastro a pesar de todo? ¿Y si toda la pandilla se presentaba ante su casa y empezaba a revolotear y zumbar ante su puerta? O lo que era peor, ¿y si Pétalo se escabullía? Esta última idea empezó a preocupar a Aarón. No le quitaba los ojos de encima y ello tuvo por consecuencia que muchos hilos de la trama iban mal tejidos. Llegó a estar tan nervioso que, si no tenía a la vista a Pétalo y tampoco la escuchaba, se levantaba de un salto del telar con tanta brusquedad que tiraba la silla y empezaba a llamarla a gritos. «Pétalo, ven aquí». «¿Qué ocurre, padre?», respondía la joven, que regresaba a toda prisa a la cabaña llevando, por ejemplo, un cesto con setas que había estado recogiendo en el exterior. Aarón nunca contestaba. Le bastaba ver a su hija para recobrar la calma, levantaba la silla caída y reanudaba su trabajo. Lo peor para Aarón eran las noches. Durante esas horas tenía que dormir y por tanto no podía vigilar a la muchacha. Temeroso de que escapara, se pasaba las horas en vela yendo hasta el cuarto de su hija cada 2 por 3 para comprobar que seguía allí. Siempre la encontraba acurrucada bajo la manta en el jergón relleno con fragantes agujas de pino. Pero una cálida noche de verano, poco después de la medianoche, Aarón se asomó a la habitación de la muchacha y descubrió que el lecho estaba vacío. «Pétalo», llamó a voces mientras regresaba a la sala. «Pétalo». Ella no respondió. El tejedor salió corriendo al bosque envuelto en el manto de la noche, donde solo algunos haces de luna alcanzaban el suelo al traspasar el espeso dosel de los árboles. «Pétalo». «Pétalo». No obtuvo respuesta, salvo el ulular de un solitario e invisible búho. El tejedor estuvo recorriendo el bosque a trompicones durante el resto de la noche, llamando a su hija e hiriéndose al golpearse la cabeza con las ramas o al chocas contra los invisibles troncos. Cuando por fin amaneció y el sol salió derramando sus tempranos rayos en el aire húmedo y despertando a los pájaros que empezaron a trinar y gorjear de inmediato, Aarón estaba a punto de desmayarse por el agotamiento. Se había pasado toda la noche llamando y buscando, derrotado y angustiado, pero decidido a ir hasta Gateway para recobrar a su hija, volvió a la cabaña para coger su bastón. Sin embargo, cuando llegó a la casa se encontró con que Pétalo dormía acurrucada en su lecho, tan inocente como una cierva. Aarón se frotó los ojos abotargados. Su corazón rebosó de alegría. ¿Sería posible que, abrumado por la preocupación, no la hubiese visto tendida en el lecho la noche anterior? Todo parecía estar en orden, salvo unas pequeñas manchas de humedad, más bien unas huellas que llegaban hasta la cama de Pétalos, advirtió Aarón. Aunque era algo extraño, el tejedor no le dio mucha importancia. Se sentía feliz de tener a su hija. Se dijo que trataría de ser más amable con ella de ahora en adelante, pues lo último que deseaba era que su brusquedad la hiciera marcharse de su lado. Aquella mañana, cuando la muchacha despertó, Aarón se mostró más jovial mientras desayunaban. Este cambio de actitud sorprendió a Pétalo, pero la muchacha le aceptó complacida. También ella parecía más feliz. ¿Te das cuenta?, dijo Aarón mientras sorbía el té. ¿Ves lo fácil que nos resulta ser amigos? Sí, padre. Te pido perdón por actuar como una niña mimada, respondió la muchacha. No, soy yo quien debe disculparse. Me he comportado como un ogro, solo porque me quieres. Ahora lo comprendo. Aarón alargó la mano y le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. El cabello rubio de la muchacha estaba algo húmedo, pero tampoco esta vez le dio importancia al asunto. Durante el resto del día, el tejedor trabajó en el telar silbando alegre en tanto que Pétalo tarareaba mientras cuidaba el jardín en el que, por cierto, no crecían tan bien las plantas como en el de Gateway al estar a la sombra del bosque.
De todos modos, y a pesar de esta aparente situación amable y placentera, al llegar la noche Aarón dio vueltas y más vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño. De nuevo estaba convencido de que su hija había desaparecido la noche anterior. Además, aquellas manchas de humedad en el suelo lo tenían perplejo. No pudo evitarlo. Aarón se levantó del lecho. Tenía que asegurarse. Pero no quería que su hija supiera que la vigilaba, pues entonces se enfadaría de verdad con él. Así pues, se dirigió de puntillas, en silencio, al cuarto de Pétalo. No estaba allí. Lo embargó una cólera creciente. Salió corriendo de la cabaña. Iba a gritar el nombre de su hija cuando, a la luz difusa de la luna que se colaba entre las copas de los árboles, divisó el flotante vestido blanco de la muchacha un instante antes de que desapareciera entre dos inmensos tuliperos. Aarón estuvo a punto de llamarla, pero se contuvo en el último momento. ¿Acaso iba a reunirse con alguien? Tenía que enterarse. Decidió seguirla y cogerla infraganti. Regresó al interior de la cabaña y cogió el bastón. Segundos después salía corriendo para alcanzar a su hija. Pasó entre los dos tuliperos y se encontró en una senda que ni siquiera sabía que existía. Era estrecha y estaba cubierta de frondosos helechos, pero la iluminaba perfectamente la luz de la luna llena, ya que había una brecha en el dosel del bosque que seguía el mismo trazado de la senda. Aarón no divisaba a su hija, pero avanzó por el sinuoso sendero, convencido de que lo llevaría hasta ella. Caminó a buen paso, sin hacer demasiado ruido. Todo era bosque a su alrededor, y solo los árboles más cercanos a la senda estaban iluminados de manera parcial y sus troncos oscuros y grises le marcaban el camino. Más allá, el bosque estaba sumido en sombras, y, aún más allá, la oscuridad era total. El croar de las ranas se hizo más nítido, y poco después el tejedor llegaba a un pequeño claro en cuyo centro había un estanque. Pétalo se encontraba en la orilla del agua, cerca de un dique de castores. La luz espectral del cielo bañaba su vestido blanco. Durante unos segundos la muchacha no hizo nada, salvo contemplar las aguas oscuras en cuya superficie flotaban infinidad de nenúfares, con sus blancas flores abiertas a la luz de la luna. Entonces habló con voz queda: mi amor, llévame a tu casa. Acto seguido, algunos de los nenúfares se hundieron bajo la superficie, como si tiraran de ellos. Pétalo se quitó el vestido y caminó hacia el agua. Avanzó hacia el centro del estanque, apartando a su paso los nenúfares. El agua fue cubriendo poco a poco sus esbeltas piernas, alcanzó el fino talle y subió más aún al inclinarse ella hacia adelante. Aarón estaba desconcertado, sin alcanzar a comprender lo que ocurría. Pero cuando vio a su hija en el estanque sumergida hasta el cuello y la rubia melena flotando en el agua, salió de su escondite a toda carrera. Demasiado tarde. La cabeza de la joven desapareció bajo la superficie, su cabello flotó un instante más y después también se hundió bajo el agua. Pétalo. ¿Qué haces?, gritó el tejedor. Pétalo. Aarón corrió por la orilla del estanque de un lado para otro mientras escudriñaba para atisbar algo a través de las oscuras aguas. Pero solo cuanto vio fue el reflejo de la blanca y redonda luna y su propia silueta. Por último saltó al estanque. El agua estaba fría y era tan negra que no le permitía ver nada. Salió a la superficie para coger aire y después se zambulló más hondo manoteando ciegamente en el agua, arrancando los tallos de los nenúfares y espantando a unos pocos peces. Al fin, cuando ya estaba tan agotado que a poco se ahoga, Aarón se arrastró hacia la orilla y se desplomó en el suelo. Allí mismo se quedó dormido, agitando brazos y piernas como si todavía estuviera buceando, hasta que se despertó con el sol y los trinos de los pájaros. Convencido de que su hija se había ahogado, el tejedor regresó a la cabaña con la idea de quitarse también la vida dándole vueltas en la cabeza. Pero cuál no sería su sorpresa cuando al llegar a casa encontró a su hija acurrucada en su lecho, como si no hubiese ocurrido nada. Aarón sacudió la cabeza.
Casi se había convencido de que lo había soñado todo cuando, de pronto, se fijó en las manchas de agua que se dirigían hacia la cama de Pétalo. Aunque rebosante de alegría, el tejedor también estaba furioso. Iba a sacudir a su hija por el hombro para despertarla cuando lo pensó mejor. No, dejemos que sea ella quien se confiese por propia iniciativa. Así será mejor. Pero, ¿confesar qué, exactamente? ¿Qué había salido a darse un baño nocturno? Seguramente era eso lo ocurrido. Seguramente no había nada, ni nadie, esperándola en el estanque. Aún así, en el bosque de Waidet nunca se sabía. En consecuencia, Aarón aguardó durante todo el día a que su hija le contara lo sucedido. La estuvo observando desde su telar, pero la muchacha no hizo otra cosa que llevar a cabo sus tareas con actitud alegre. De acuerdo, pensó Aarón, frustrado. Que crea que ha engañado a un estúpido viejo. La pillaré en el momento oportuno. Durante el resto del día, el tejedor actuó como si no pasara nada. Sonreía a su hija, mantuvo una conversación agradable durante la comida y la cena y se comportó como si no le estuviera dando vueltas a una idea, aunque, mientras trabajaba en el telar, su mente discurría un plan. Luego, a última hora de la tarde, pero más temprano que de costumbre, anunció: «Estoy cansado. Creo que voy a acostarme». Pétalo zurcía ropa sentada en la mecedora, junto a la lumbre. «Muy bien, padre. Yo apagaré el fuego de la chimenea», dijo. Aarón soltó un sonoro bostezo, se estiró y se marchó a su cuarto. Sin embargo, en toda su vida había estado más despejado que ahora. Se agazapó junto a la ventana del dormitorio y aguardó alerta a que su hija saliera de la cabaña. No obstante, la espera fue tan larga que durante un instante cabeceó vencido por el sueño. Sobresaltado, corrió hacia el cuarto de Pétalo y vio que la muchacha se había marchado. Casi se dejó llevar por el pánico ante la idea de que había perdido una oportunidad. Agarró el bastón, una linterna y una red, y salió a toda prisa de la cabaña. Pasó entre los tuliperos. Cuando llegó al estanque, Pétalo se encontraba ya a la orilla del agua, de cara al dique de los castores. mi amor, llévame a tu casa», susurró. Después se quitó el vestido y se metió en el agua. Aarón aguardó. Quería atrapar a su hija y a quien quiera que viniera a su encuentro. Cuando el agua llegaba ya al cuello de la muchacha y su cabello flotaba como un manto a sus espaldas, el tejedor saltó de su escondrijo y lanzó la red al estanque. Pero Pétalo se sumergió muy deprisa, y Aarón capturó solo a una tortuga y a un par de ranas. Acto seguido encendió la linterna y alumbró el estanque. Lo que vio bajo su superficie lo horrorizó. A no mucha profundidad, pero sumergiéndose más y más, se divisaba la pálida figura de Pétalo agarrada de la mano de otro ser, una forma borrosa, inidentificable a causa del agua y la noche. Aarón se acercó tanto al lago para atisbar algo que su nariz y la linterna rozaron la superficie y la llama se apagó con un siseo. Las dos figuras desaparecieron tragadas por la oscuridad. El tejedor se incorporó y se sentó en la orilla, cerca de donde estaba caído el vestido de su hija. Cogió la prenda en sus manos. El corazón le latía con fuerza, pero estaba decidido a conservar la calma. Estaba seguro de que Pétalo regresaría. Y esta vez estaría esperándola. Pero, arrullado por el croar de las ranas, se quedó dormido. Cuando despertó a la mañana siguiente, el vestido ya no estaba en sus manos. Regresó a todo correr a la cabaña, donde, ni que decir tiene, encontró a Pétalo tumbada en su cama y los consabidos charcos de agua en el piso. «¿Con qué inocencia duermes ahora?», musitó el tejedor, mirando a la muchacha a través de los párpados entrecerrados. «Como si fueras la misma niña de antaño, pero estas manchas de agua desmienten esa pretendida inocencia. Muy bien, duerme tranquila, hija mía, porque ya no tendrás que engañarme más». Aarón salió del cuarto sabiendo lo que tenía que hacer.
Actuaría un día más como si no supiera nada, como si ninguna preocupación lo agobiara. Incluso silbó mientras trabajaba en el telar, con lo que consiguió su propósito de no despertar las sospechas de Pétalo. Pero, tan pronto como se hizo de noche y su hija se fue a la cama, Aarón dejó de disimular. Sin hacer ruido, atrancó las contraventanas y la puerta de la habitación de Pétalo con ramas, cogió la linterna y el bastón y se dirigió presuroso al claro del bosque. Cuando llegó junto al estanque, se situó frente al viejo dique de castores y con voz aflautada llamó: mi amor, llévame a tu casa. Después encendió la linterna, se agazapó en la orilla y esperó a que la criatura emergiera en la superficie. Pero aguardó en vano. El ser no apareció ya fuera porque la luz lo asustaba o porque sabía que no era Pétalo quien había llamado. No importa, pensó Aarón, incorporándose. Te mostrarás a ti mismo, lo quieras o no. Acto seguido cogió el bastón con las dos manos y empezó a romper el viejo dique. Lo atravesó una y otra vez, resquebrajando en diferentes sitios las ramas enlazadas y el barro. El agua empezó a correr a través de cada rotura de la presa. El mismo estanque empezó a bajar de nivel poco a poco, dejando al aire un bancal de fango cada vez más ancho, tapizado de nenúfares y sus flácidos tallos. Algunas ranas que se habían quedado en el terreno más alto y ya seco empezaron a cavar bajo el barro buscando protección. Sus ojos bulbosos parpadearon un instante antes de desaparecer bajo la capa de légamo. Aarón acometió con más brío la destrucción del dique, sintiendo los alocados latidos de su corazón. «Vamos, vamos», gritó por encima del cada vez más ruidoso correr del agua. «No seas tímido. Déjame contemplar tu rostro de pescado». Soltó el bastón en el suelo y dirigió la linterna hacia la superficie del estanque. Sus esfuerzos se vieron recompensados. En medio de un banco de asustados peces, divisó otra forma más grande y de apariencia humana. No, eran dos, aunque todavía indistinguibles bajo las oscuras y fangosas aguas. Por un breve instante, el tejedor creyó identificar una de las formas como la de Pétalo, pero se recordó que la había dejado encerrada en su cuarto. Estuvo tentado de regresar corriendo a la cabaña para asegurarse, pero el nivel del agua ya había descendido mucho y pronto descubriría lo que quería saber. Sin embargo, cuando la profundidad del agua apenas superaba un palmo y los peces brincaban enloquecidos y muchos de ellos coleteaban sobre el lecho fangoso, las dos criaturas empezaron a escarbar el barro, como las ranas. «No. ¿Qué hacéis?», chilló Aarón mientras avanzaba un paso y hundía el pie en el fango. Pero las dos figuras se hundieron más en el légamo en tanto que el estanque se convertía en un charco embarrado en el que fino chorro de agua corría sinuoso entre los aplastados nenúfares, los convulsos peces y las desconcertadas tortugas que permanecían inmóviles mirando con expresión estúpida, sin saber hacia dónde ir. Y en el centro quedaba lo que ahora era un agitado barrizal a causa de los esfuerzos de las dos criaturas por introducirse en el fango a fin de escapar de la luz de la linterna, o del aire, o del propio Aarón. Por fin la agitación cesó y el montón de barro se quedó quieto, liso. Sobrevino un profundo silencio. Incluso los peces yacían inmóviles, exhaustos, abriendo y cerrando las agallas en vano. Aarón se sintió decepcionado por no ver el rostro de la criatura a quien su hija había llamado, mi amor, pero se daba por satisfecho con saber que ya no representaría un problema. ¿Quién sería la otra criatura? El tejedor regresó presuroso a la cabaña y lo primero que hizo fue inspeccionar el cuarto de Pétalo. Comprobó con gran alivio que la muchacha estaba tumbada en la cama. En consecuencia, se dirigió a su habitación. Aquella noche durmió como hacía mucho tiempo no dormía. A la mañana siguiente se despertó y fue directamente a su telar, esperando que Pétalo se levantara y le preparara el desayuno. Pero la muchacha tardaba hoy mucho en despertarse. Por fin, sintiendo el ronroneo de las tripas, Aarón la llamó: «Pétalo. Vamos, arriba. Prepara el desayuno a tu hambriento padre».
no le respondió. Tal vez sabe lo que he hecho y está resentida conmigo, pensó el tejedor. Vamos, muchacha, levántate. Insistió. No le respondió. Aarón fue hacia su cuarto y la vio tumbada todavía en el lecho, acurrucada bajo la manta. Como era lógico, hoy no había manchas de agua en el suelo, cosa que satisfizo en extremo a Aarón. Arriba, hija mía. Llamó acercándose a la cama y retirando la manta. Los ojos casi se le salieron de las órbitas. Pétalo no estaba en la cama, había colocado las almohadas de manera que simularan la forma de su cuerpo. Sin perder un instante, el tejedor salió corriendo de la habitación, cogió una de las palas que la muchacha utilizaba en el jardín y se dirigió a toda carrera al estanque seco. Cuando llegó allí vio algo en lo que no había reparado la noche anterior a causa de su ansiedad, el vestido blanco de su hija, tirado en el bancal. De inmediato se metió en el barrizal para llegar al centro, pero, cuanto más avanzaba, más se hundía en el fango. Llegó un momento que el barro le llegaba más arriba de las rodillas y le costaba un gran esfuerzo caminar. Pero no se dio por vencido, acuciado por la imagen de su adorada hija enterrada bajo el fango. Entonces, cerca ya del centro del estanque, Aarón sintió algo extraño. Allí, en el mismo punto donde pensaba cavar, asomaba el verde y pequeño vástago de una planta. Más bien, dos pequeños vástagos. Estaban enlazados entre sí con gran delicadeza. Antes de que Aarón tuviera tiempo de sacar la pierna del barro para avanzar otro paso, aquellos dos vástagos verdes empezaron a crecer ante sus maravillados ojos. En cuestión de momentos, se convirtieron en esbeltos arbolillos, entrelazados entre sí. Pero la transformación no acabó ahí. Continuaron creciendo hacia el cielo al tiempo que sus troncos se ensanchaban al mismo ritmo. Brotaron más ramas y hojas verdes e incluso algunos frutos rojizos que colgaban en racimos. Poco después, los que segundos antes eran solo unos delicados brotes, se habían convertido en dos sólidos árboles en pleno esplendor, con los troncos enlazados uno de en torno al otro, las raíces asomando por encima del barro, y las densas copas entretejidas formando una bóveda que cubría toda la extensión de terreno ocupado antes por el estanque. Aarón salió del barro y se encaramó sobre una de las raíces. Contempló los dos troncos abrazados y el dosel de hojas encumbrado en lo alto, a través del cual se filtraban los rayos del sol. Pétalo, sollozó, perdóname. Creí que mi amor te bastaría. Y allí, bajo la sombra de los dos árboles, Aarón Tela de Rocío lloró en silencio. Cuando el sol se hubo puesto y salió la luna derramando sus haces plateados a través de la verde corona de los dos árboles, Aarón murió de tristeza. Una lluvia de hojitas se desprendió de los árboles y lo cubrió. Así terminó Barren Warrack su historia. Cuando Arel levantó la vista de su libro, atisbó el brillo del llanto contenido en los ojos del anciano. El propio semielfo suspiró acongojado y tuvo que limpiar uno o dos lágrimas que le habían caído en la página y amenazaban con correr la tinta. Bueno, he de admitir que esta no es la clase de historia que esperaba escuchar en labios de un caballero, dijo. Barrín se estremeció como si saliera de un sueño, y de nuevo sus ojos y sus oídos percibieron lo que tenía ante sí. Cuando habló, su voz tenía otra vez el timbre profundo y cansado. Te lo advertí, dijo. Es la que llevaba en mi corazón. El caballero se incorporó en medio de crujidos de huesos y armadura. Bueno, ahora también está plasmada en mi libro, dijo el semielfo mientras secaba la tinta de la hoja e intentaba sacudirse la tristeza. En cuanto al título, ¿qué te parece? Historia de un amor eterno. No demasiado sensiblero. ¿Qué tal? Historia de dos amores. Trata sobre dos clases de cariño, ¿comprendes? Barrín, a quien no parecía interesar lo más mínimo el título que el folclorista le pusiera al relato, se dirigió hacia la roca plana donde estaban el yelmo y el escudo. En fin, pensaré un poco más en ello, continuó Arel mientras se daba golpecitos con la pluma en la mejilla, donde despuntaba el suave vello de la barba.
Hay un dato de mayor importancia. ¿Clasifico esta historia como un hecho real o como un fábula? El caballero se puso el yelmo, el enorme mostacho blanco le caía por los bordes como dos elegantes adornos. En lo que a mí concierne, la historia es real. Bueno, no estoy seguro, dijo Arel, que estrechó los ojos tras las gafas para mirar las páginas. Resulta difícil de creer, aunque transcurriera en el bosque de Waidet. Tal vez si hubieses visto los árboles enlazados con tus propios ojos, le daría más credibilidad a la historia. No sin esfuerzo Baron Warrack se agachó y recogió el pesado y deslustrado escudo. Amigo mío, lo único que sé es que hubo un tiempo en que también yo tuve una hermosa hija y que ella alcanzó asimismo la edad casadera. Mi comportamiento no fue mejor que el del tal Aarón Tela del Rocío. Oh, lo siento, musitó Arel turbado, sin saber cómo reaccionar ante esta confesión. Yo no tengo hijos. El anciano caballero se echó el escudo a la espalda y se quedó tan encorvado bajo su peso como lo estaba Arel cuando cargaba con su libro. Barrin echó a andar por el herboso y floreado suelo del valle, las mariposas revoloteaban a su paso, como si quisieran levantarle el ánimo. A medida que se alejaba, se le oyó decir: han pasado muchos años desde que mi hija escapó con su amante. Arel seguía encaramado a la roca y aguzó el oído para escuchar al caballero mientras empezaba a escribir en otra página del libro. Ahora este viejo caballero tiene una única misión en la vida, añadió Barrin, cuya voz se perdía poco a poco en la distancia. Y es encontrar a mi hija y a su esposo. Y, musitó Arel, repitiendo con exactitud las palabras del caballero mientras las escribía, darles mi bendición.